Contigo en la distancia estoy. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jair López y bienvenidos a este seminario de creación y estética que he llamado Energía, Sonido y Movimiento en esta primera edición. Y yo soy artista sonoro y trabajo también con algunas otras cuestiones como lo audiovisual, y en este episodio me centraré en el uso de la ciencia y la tecnología, bueno, algo que he denominado de alguna manera como ciencia, arte, ciencia, tecnología y sociedad. Y ahorita les voy a decir por qué sociedad, pero en esta primera entrega me voy a centrar en los datos sísmicos, ¿no? En el uso de datos geofísicos. Como dije antes, soy artista sonoro, soy de la ciudad de Guadalajara, radicado en Puerto Vallarta mayormente, en la costa del estado de Jalisco, en México. Y desde hace ya alrededor de 7, 8 años he venido trabajando con datos. Mi formación es como ingeniero en comunicación y multimedia, pero hice una maestría en ciencias de la Tierra, en geofísica, y ahorita estoy haciendo el doctorado en ciencias con un tema de investigación que se relaciona con infrasonido. Y casi al final voy a hablar un poco también del infrasonido. Pero bueno, energía, sonido y movimiento se va a centrar en una curiosa recopilación de datos que tienen que ver con los sismos que he estado realizando desde ya hace algunos años. Quiero este, de antemano disculparme por algunos sonidos incidentales, pero justamente en estos momentos es tiempo de quedarse en casa, y los saludo con mucho cariño desde mi casa, donde pues podrán escuchar a lo mejor algunos vendedores o personas que pasan, coches o perros ladrando, ¿no? En algún momento. Pero bueno, vamos a comenzar con esto. Y una de las primeras figuras que llamaron mi atención cuando empecé a estudiar ciencias de la Tierra, y que fue algo que mucha gente me cuestionaba, ¿no? Así, ¿por qué vas a estudiar geofísica, ¿no? Si no tienes una formación tan sólida en física, matemáticas, es decir, eres ingeniero, pero no tienes como un perfil. Entonces, a mí me empezó a interesar como esta cuestión de lo multidisciplinario, de la conjunción de la ciencia y la tecnología con el arte, ¿no? El poder crear discursos a través de otras áreas. Entonces, cuando yo vi la oportunidad, sentí que podría enriquecer mucho mi formación, y bueno, particularmente siento que enriqueció mucho no solo mi formación, sino mi vida entera. Y esta gráfica de la cual les hablaba es una gráfica que nos muestra del lado izquierdo la magnitud del terremoto, cuál ha sido el terremoto con mayor magnitud. Ojo, mucha gente siempre dice la escala Richter, ¿no? Pero bueno, la escala de Richter es una cosa, pero tenemos muchos tipos de magnitudes, de momento, de sitio, que se calculan de manera distinta y tienen que ver con cosas totalmente distintas. Por convención, la gente dice la escala de Richter, pero bueno, es algo que no está muy correctamente empleado. Entonces, en este caso, la gráfica no nos dice qué tipo de magnitud es, pero solamente lo aclaro, ¿no? Entonces, casi llegando al 10, en este punto tenemos en 1960 que el terremoto con mayor magnitud registrado en la historia, no solo de Chile, sino del mundo, ocurrió en 1960. ¿Qué quiere decir registrado? Quiere decir que pudo haber ocurrido otro terremoto con mayor magnitud, pero no tenemos un registro de ello, ¿no? Y eso fue en 1960, y del lado derecho tenemos la energía que se liberó, equivalente en kilogramos de explosivo. También ahí se muestra
del lado derecho, después del terremoto en Alaska, la explosión del Krakatoa, de este volcán que justamente dan, no nacimientos, pero sí empieza, a partir de esa explosión, se empiezan a estudiar las ondas infrasónicas relacionadas con las ciencias de la Tierra o empieza como esta cuestión, ¿no? Y se tienen registros o es muy curioso porque casi en todos los papers o artículos científicos se encuentra citado este hecho, ¿no? Incluso en un libro, creo que es un libro de Murray Schafer, donde también, sí, en Soundscape de Murray Schafer también aparece este fenómeno y lo define como el fenómeno, y bueno, y se conoce como el sonido cuyo ha llegado su magnitud, que ha viajado y ha sido audible, como la mayor longitud, ¿no? ¿Por qué digo audible? Porque los infrasonidos no son audibles, ya les estoy dando más pistas sobre ellos, pero logran viajar muchísimo, pero no los escuchamos, ¿no? Bueno, pues tenemos ahí algunos otros como eh, Loma Prieta, Nuevo Madrid, ¿no? Long Island, Nueva York. Y bueno, a lo largo de esta búsqueda, de este encuentro que he tenido con las ciencias de la Tierra, he encontrado algunas cosas y he ido recopilando otras. Ahí dice Heinrich von Kleist, el terremoto de Chile. El terremoto de Chile es un texto muy romántico que si lo buscan en internet, lo pueden leer por ahí y de este escritor alemán. Es una historia cruel, podríamos decir en algún punto, voy a spoilearlo, nada más en ese sentido, cruel, romántica, esperanzadora en algún momento, ¿no? Nunca esperaríamos que un terremoto pudiera venirle bien a alguien en algún momento de su vida. Y un personaje que me llama muchísimo la atención es San Hen. Espero que se pronuncie así. Él fue de origen chino y entre sus múltiples profesiones encontramos astrónomo, matemático, científico, ingeniero, inventor, geógrafo, cartógrafo, artista y poeta. ¿Y cuál es la aportación de el señor Henk a la sismología? ¿Cuál será? Bueno, él, dentro de su rol de inventor, inventó esto que se conoce como el sismoscopio. No es un sismógrafo, es un sismoscopio. Y el sismoscopio, la función que tenía es que cuando había un terremoto, nos decía de dónde venía, ¿no? De, de qué dirección venía esa energía. Y vemos esta vasija, este artefacto un tanto extraño, con una barra que se sostiene en el medio y se tambalea de alguna manera, ¿no? Ay, se me adelantó. Es justamente el principio de los sismómetros modernos, el péndulo, ¿no? Eh, y este aparato, esta vasija, que igual vemos aquí el dibujo y vemos un dragón que está escupiendo una bola o una canica, que más bien él usaba balines, que es, que es capturado por la boca de una rana, ¿no? En esta caricatura. Entonces, eso era lo que este artefacto nos permitía saber de dónde venía un terremoto y así ha habido bastantes curiosidades o mitos o cuestiones que tienen que ver con la mitología de los pueblos, con la mitología de las culturas y las civilizaciones. Y eso también es parte de lo que he estado recopilando a lo largo de los años. El Namazu, el Namazu corresponde a la mitología en Japón, donde ellos, en su cultura,
asociaban los terremotos o que la tierra se moviera debido lo asociaban a un pez gato gigante, ¿no? Este pez gato enorme que castigaba a la población con los terremotos y de alguna manera habría que luchar contra él, contra el Namazu. Y estas imágenes del Namazu, hay varias que se pueden encontrar en internet bajo la búsqueda Namazu. eh, Hay diferentes representaciones. En esta se le pegaba al Namazu con un enorme martillo para poderlo apaciguar, ¿no? Entonces ahí vemos a unas personas que no tienen incluso eh, una cabeza de humano, sino tienen una cabeza de pez gato. Ahí los podemos ver, ¿no? Que están sometidos, alabando al Namazu, y hay otra figura que lo ha sometido, ¿no? De alguna manera. Y esta es otra imagen, y esta es creo que es de mis favoritas. Hay un libro que es de Humberto Eco, que me parece súper interesante y se llama Historia de las tierras y los lugares legendarios. Y dice, nuestra imaginación está poblada de tierras y lugares que nunca han existido. De la cabaña de los 7 enanitos, de la isla visitada por Gulliver, del templo de los Tux de Salgari, al piso de Sherlock Holmes, al departamento de Sherlock Holmes. Eh, por lo general, sabemos que estos espacios son solo producto de la fantasía de un narrador o de un poeta. En cambio, y desde tiempos muy remotos, la humanidad ha fantaseado con lugares que se han considerado reales, como la Atlántida, Mu, Lemuria, las tierras de la reina de Saba, el reino del preste Juan, las Islas Afortunadas, El Dorado, la Última Tul, Hiperbórea y el país de las Hespérides, el lugar donde se conserva el Santo Grial, la roca de los asesinos del viejo de la montaña, el país de Jauja, la isla de la Utopía, la isla de Salomón y la tierra austral, y el misterioso reino subterráneo de Agartha. Muchos de estos lugares han sido origen de fascinantes leyendas y han inspirado algunas de las espléndidas representaciones visuales que aparecen en esta obra. Otros han alimentado la fantasía de los cazadores de misterios, y los hay que incluso han estimulado viajes y exploraciones. Así, persiguiendo una ilusión, viajeros de todos los países han descubierto otras tierras, y ahora el lector podrá vivir esta aventura de la mano del gran maestro Humberto Eco. Bueno, eso es como lo que está en la parte trasera de este libro. Cuando leí este libro me acordé mucho de una clase que llevaba que se llamaba Física del Interior de la Tierra, que el interior de la Tierra es ya otra tierra, otro universo, ¿no? Otro viaje, como decía Humberto Eco, imaginario o no, en este libro. Para pasar a una cuestión más local, mmm, quiero compartir con ustedes a este símbolo que me ha acompañado durante mis investigaciones y le he tomado bastante cariño. Es el símbolo de Olin, que simboliza el movimiento o que también es asociado al terremoto. Es un tonal, y aquí puse un extracto de un texto más o menos que dice, los aztecas pensaban que la vida humana se extinguía periódicamente a causa de diferentes calamidades. El fin de cada era llamada sol, el quinto sol, el actual, cuyo signo era el Nahui Olin, que significa movimiento, terremoto. Lo encontré también en un libro que hicieron en colaboración Guillermo Fadanelli y el artista visual Daniel Guzmán. Este catálogo de relatos o sonidos
relacionados a terremotos. Me lo encontré en una revista, en un journal, como se conoce en la palabra anglosajona, que es bastante serio y es uno de los principales que publican artículos científicos relacionados con terremotos. Es parte de la Sociedad Sismológica de América, ¿no? Del Boletín de la Sociedad Sismológica de América, que se conoce como BSSA. Y como les comentaba, esta compilación de Carl B. Steinbruch salió primero en cassette y compila 21 sonidos que están relacionados con terremotos. La primera edición que salió en cassette salió en 1974 en el volumen 64, en el número 5, y ahora está, bueno, para descargarse en MP3 con algunos sonidos adicionales que se le sumaron en 1985. Y la colección, como lo mencioné antes, ha sido, por muchos años estaba en cassette y ahora está libre para descargarse aquí. Y bueno, hay me llama muchísimo la atención porque tiene como esta bitácora, ¿no? Las bitácoras están muy relacionadas, o el trabajo de campo siempre está relacionado con los científicos de alguna manera, y es muy metódico cómo documenta estos sonidos, ¿no? Por ejemplo, localización o nombre, ¿no? Este es el año de 1954 en Eureka, California. El terremoto, la fecha es del 21 de diciembre del 54 a las 11:56 25 segundos AM. Nos da el epicentro en coordenadas, la magnitud, la intensidad y cómo podría encontrarse en literatura, ¿no? Cómo citarlo en literatura. Entonces vamos a escuchar un poco de este. The first recording is that of the Eureka, California earthquake of December 21st, 1954. Son segunditos, ¿no? Y son, bueno, grabaciones de todo tipo de fuentes y calidades, ¿no? Son documentos que no esperaríamos que tuvieran mucha nitidez. Sin embargo, hay algunos que son espeluznantes, ¿no? La verdad es que a las personas que nos ha tocado vivir un sismo es una experiencia bastante no recomendable, ¿no? Pues hay muchos sentimientos, miedo, se vive de manera muy intensa. Son minutos, segundos bastante intensos. Vamos a escuchar esto. Recording number 7 occurred during the April 29th, 1965 Puget Sound, Washington earthquake. The recording was made at the Kent Junior High School. Te acompaña mientras tanto vamos pasando algo. I really wanted to prepare us magnificently for the drill.
me salté este libro, que es un libro que habla sobre la historia ilustrada de los naturales, de los desastres naturales, y encontramos volcanes, terremotos, tsunamis. Aquí, por ejemplo, eh, en específico, tiene un capítulo que habla del Vesubio, ¿no? Este volcán cerca de Nápoles. A mí me gusta mucho trabajar de manera multidisciplinaria, y la ilustración es uno de los recursos que he estado utilizando a últimas fechas, combinando con algunas otras cosas. Y justamente este libro eh, es una delicia, ¿no? Es una delicia porque, bueno, antes no teníamos las facilidades de generar una fotografía, tener un video, ¿no? Eh, pero la gente lo documentaba de otras maneras. Y me viene a la mente justamente este libro que se llama Cómo nace y crece un volcán, que fue reeditado a últimas fechas, hace como 1 o 2 años, y habla del único volcán que ha visto y documentado su nacimiento, la humanidad, ¿no? Estamos hablando de un volcán que se encuentra en Michoacán, que es el Paricutín, y que de gran parte de este trabajo la realizó el doctor Atl. Y también justamente me acordé por porque hablábamos de ilustración, ¿no? En 2017 se reeditó este libro, la información, a manera detallada, aquí abajo. Y ya que nos metimos con literatura, eh, aquí les hablaba de este texto de von Kleist. También está este texto de Juan Villoro que se llama 8.8, Miedo ante el espejo, una crónica del terremoto en Chile, que es lo editó Editorial Almadía, que por cierto están con descuento ahorita. Creo que tienen el 40% en la tienda en línea. Es una editorial mexicana basada en Oaxaca, ¿no? Y este libro de Juan Villoro, la verdad es muy recomendable. Y cuando hablaba de mitos y estas cosas referentes a los sismos, voy a hacer un pequeño spoiler, pero él hace referencia, por ejemplo, a un roedor, en este caso específico no lo recuerdo si era un hámster o qué tipo de roedor, que tenía a su hija y que se escapa justamente, ¿no? De manera misteriosa antes de un terremoto. También de esa misma editorial hay un libro que sacaron el año 2017, después de la serie de sismos, que desafortunadamente nos metió en aprietos como sociedad, y se sintió muchísimo en la Ciudad de México, ¿no? Y este libro se llama Tiembla y es una selección y edición de Diego Fonseca, de esa misma casa editorial, y he disfrutado de sobremanera un texto que se llama Las vueltas de la normalidad, que es de Luigi Amara, que es un texto que empieza a encimar palabras, a quitar letras, y que yo lo utilizo mucho cuando doy talleres, porque habemos dos tipos de personas. Por ejemplo, eh, la palabra CMOO, que no es como, yo la veo claramente como un como, pero entonces hay personas que no, que la leen como CMOO, a que hubo, no solo que en so, ostien, ¿no? Pero yo sí voy viendo claramente esta cuestión que dice como aquello, no solo que nos sostiene, sino que nos da estructura, ¿no? Y este texto se va de alguna manera distanciando, comprimiendo, hasta que hay 3 párrafos que son completamente
ilegibles. Este texto de Luigi Amara, que se llama Las vueltas de la normalidad, y aparece en Tiembla, de Editorial Almadía, que está justamente aquí, de Diego Fonseca, compilado por Diego Fonseca. Y yo escribí un libro que se llama Los terremotos no matan, los edificios sí. Este enunciado me quedó dando vueltas a la cabeza desde que empecé a estudiar ciencias de la Tierra. Se me hizo muy poderoso, reflexivo. En algunos puntos las personas lo encuentran ofensivo porque creen que es una cuestión más como de no tener sensibilidad ante los acontecimientos que puedan pasar ante un terremoto. Pero para mí es más como una cuestión que tiene que ver con esta primera parte que les hablaba de sismología y sociedad, ¿no? Es decir, anteriormente lo que dejaba un terremoto eran generalmente incendios, ¿no? Entonces se devastaba por medio de incendios porque no había luz eléctrica, entonces usaba el candil o lámparas. Cuando había un terremoto, estas caían y se prendía fuego, ¿no? Entonces, es un poco como ahora, ¿no? Tenemos grandes edificios que no están construidos muchas veces de la mejor manera y es lo que tiene como consecuencia. Y de alguna manera, con esta frase, empecé a jugar o a trabajar con un colectivo que se conformaba por Amanda Gutiérrez y que inició en Chicago y iniciamos ella y yo, pero siempre era más como invitar a otros artistas, ¿no? En aquel tiempo empezamos a darle voz a Chicago y ella y yo hicimos una pieza audiovisual. También invitamos a otro artista que se llama Anthony Llanas, que trabaja con sintetizadores modulares. Para la edición de la Ciudad de México, invitamos a Paola de Anda, Florencia Guillén, y se intervino el Kiosco Morisco, el Barrio Chino, ¿qué más se intervino? La Torre de Tlatelolco, el antiguo edificio de Relaciones Exteriores. Y se me está escapando uno por ahí. Bueno, justamente me voy a acordar, eran 3 o 4 edificios, pero iniciamos en la ciudad de Chicago, donde Amanda vivía anteriormente, en un festival que se llamaba FML, Festival de Música Electrónica Latina, y después venimos y hicimos una serie de fechas en la Ciudad de México, en Morelia y en Guadalajara. Es un set como de 20 minutos, pero Amanda Gutiérrez hacía los visuales en vivo, ¿no? Algunas capas, que me gusta mucho, mucho, mucho cómo ella aborda esta cuestión en su narrativa visual de la soledad, ¿no? Que no utiliza muchos personajes. Realmente
dan, por ejemplo, en este serían las ramas de los árboles, el viento, o algunos aspectos así. En 2012 fue esto en Chicago, que hicimos Amanda y yo. Y en la Torre de Tlatelolco trabajé con Darío Bernal Villegas, justamente. Y es esta frase: los terremotos no matan los edificios, sí, que estuvo en una de las paredes de esta exhibición, donde se trabajó también en colaboración con Darío Bernal Villegas, percusionista de la Ciudad de México, y él interpretó esta partitura gráfica que era muy, muy sencilla, que tenía que ver con la zona de Tlatelolco, ¿no? En ese entonces, caminando por la zona, encontramos que había unos maestros de box. Entonces Darío fue a entrenar box, estuvimos ahí como entrenando algunas clases, algunos días, haciendo trabajo de campo, grabando sonido, haciendo entrevistas, y lo que resultó fue utilizar el sismograma del sismo de 1985 en Michoacán para crear esta pieza, ¿no? Esta partitura gráfica. Esta es como la hoja de indicaciones, que son unas indicaciones bastante sencillas, en un lenguaje muy común, y esta es la interacción de la partitura, también con cuestiones algunas definidas en cuanto a tiempo, ¿no? Dinámicas, pero nada del otro mundo. Y fue un performance donde Darío inicia subiendo las escaleras, ¿no? Creo que estábamos en el piso número 7. Entonces eso como para calentar. Luego brinca, hace cuerda un rato, y los maestros le ponen el vendado e iniciamos con esta interpretación, ¿no? Voy a poner un poquito de lo que pasó. Quiero hacer la anotación que este proyecto de poemas tonales de edificio, con los resultados y la documentación, esta documentación la hizo Amanda Gutiérrez. Hay una pieza que yo tengo que se llama 1985, que ha mutado a lo largo de los años, y esta es una de sus mutaciones, donde yo hice un patch, un programa que se llama Max MSP, y era algo bastante sencillo que disparaba o generaba esta narrativa con los subtítulos de manera aleatoria, como para pensar que esta base de datos se estuviera combinando y generando otras historias a partir de esta narrativa aleatoria, y que nunca fuera lo mismo. Entonces Amanda hizo los visuales, yo hice el diseño de sonido, la composición, ¿no? Esto es más o menos un recorrido del edificio, cómo se veía la exposición.
dentro de estos documentos raros que he estado recopilando a lo largo de los años entre libros, sonidos, sismogramas, gráficos, ¿no? Me encontré este video que es de un terremoto en la isla María Madre de las Islas Marías, que son 3, María Madre, María Magdalena, María Cleofas, y en María Madre es donde estaban todos los complejos penitenciarios. Estuve haciendo trabajo de campo yo en las 3, debido a que participé en un proyecto binacional de España y México de investigación que tenía que ver con la cuestión de peligro, ¿no? Todo el riesgo, peligro, todas estas cuestiones que de alguna manera puedan dejar algo a la humanidad, de alguna manera a través de la ciencia, ¿no? Bueno, todo lo que se hace a través de la ciencia aporta de manera sustancial a la humanidad, pero vamos a ver este video. Die Marieninseln, eine mexikanische Strafkolonie im Pazifik, wurden von einem starken Erdbeben heimgesucht. Hier Flugaufnahmen vor der Zerstörung. Zahlreiche öffentliche Gebäude und Wohnhäuser stürzten im Moment des Bebens ein. Die Katastrophe forderte Todesopfer und eine große Zahl von Verletzten. Ein zufällig anwesender Kameramann konnte das Erdbeben während seines Verlaufs festhalten. Diese ungewöhnlichen Aufnahmen zeigen, wie die Häuser auf der wankenden Erde einstürzen. Aus den Trümmern einer zerstörten Kirche werden Kunstschätze geborgen. Un documento súper interesante, muy interesante que me encontré fue que se titula Fuera de este mundo, Out of this World. Emory Cook, que vivió de 1913 a 2002, fue un ingeniero e inventor quien tenía 2 etiquetas, 2 disqueras, una que se llamaba Sonidos de Nuestros Tiempos, Sound of Our Times, y Cook, para demostrar su filosofía acerca del sonido. Su equipo de grabación y sus técnicas de trabajo, ¿no? De manufactura. De 1952 al 66 estuvo grabando, manufacturando y distribuyendo alguna de la más alta calidad de grabaciones en el mundo. Son 140 títulos en la disquera Cook que incluyen música de concierto de América y Europa, Estados Unidos y el Caribe, con música popular tradicional y también mecánica y sonidos naturales, ¿no? Este disco lo había encontrado yo en muchas referencias de artículos científicos de personas que estaban haciendo audioficación de datos sísmicos, ¿no? Entonces, uno de estos lados, el A o el B, no me acuerdo ahorita con exactitud, corresponde al trabajo del doctor Hugo Benioff, quien trabajaba en el Caltech en California, y él desarrollaba instrumentos sísmicos y también, bueno, al término de los años terminó haciendo instrumentos y dedicándose más a la música, ya no tanto a la investigación científica, pero él descubrió que podía escuchar los sonidos de los terremotos mediante una técnica de compresión de tiempo, es decir, reproduciendo de manera más rápida reproduciendo de manera más rápida 50, 60 veces. Entonces, en este LP encontramos ejemplos incluso de terremotos en México. Y en el lado B hay algo que se conoce como Natural Radio. Y si les parece, vamos a escuchar algunas partes de
de este LP. Y voy a poner también una lista de referencias donde aparece citado este documento sonoro. En las condiciones que conseguí yo este LP, ya está bastante desmejorado, pero se alcanza a rescatar un poco de él, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos a parar con la primera edición para seguir hablando de sonificación de datos, audificación de datos y meternos ya como más con otro tipo de datos y desmenuzar un poco mi libro que se titula Los terremotos no matan, los edificios sí. This is a record of actual earthquakes. Sounds in the background are the aftershocks of a major earthquake in California in 1932. The passage of time is speeded up here by playing back the tapes of the earthquake shocks faster than they were recorded. For one reason, just to make them audible. Right now, shocks are taking place 375 times faster than they actually occurred. Since the beginning of this record, we have now heard over 4 hours of continuous seismometer recording. This sound is from the speeded up motion of the seismometer, from the actual movement of the Earth's crust at Pasadena during this California earthquake. It's as though the turntable speed were 12,000 RPM instead of 33 1/3. Listen. But the brittle, bone-crushing texture of these sounds disappears when the tremors come from 7,000 miles away. Then the motion becomes slow and ponderous. Here at 750 times original speed is a shock train of tremors passing through the center of the Earth from a great earthquake on the opposite side of the Earth, in the Indian Ocean, about 900 miles southeast of Madagascar. Contigo en la distancia estoy.